Buenas tardes, iglesia. Le damos gracias a Dios porque pues Él nos ha permitido estar de pie y como profeta del Señor Jesucristo, ayer sábado como a las 4:25 de la mañana, el Señor me habló y de ello también me citó la palabra en Mateo 4, capítulo 4, versículo 23 y 24, donde dice, San Mateo capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. Entonces, como profeta del Señor, con el pasaporte 01-1672-909, Valentín Oliver Martínez Morales, nacido aquí en Puebla, México, pastoreando la Iglesia Cristiana Apostólica Profética Alón de la tribu de Judá Internacional, y por su gracia y misericordia, abriendo 9 iglesias, más las que vienen. Amén. Y con esa autoridad te hablo de parte del Señor. Oh Ramadí Ramasandiri Masandiri Mayandiri Mayima Lemalima Sandiri Mayara Malima Sandiri Masakri Sandiri Mayire Masán. Dice el Señor, yo estoy convocando a mi iglesia, dice el Señor. Convocando a mis siervos, dice el Señor, de los 5 ministerios, dice el Señor. Dice el Señor, hay mucho emocionalismo en mi iglesia, dice el Señor, Ramalí Masá. Hay mucha interés propio, dice el Señor. Hay mucha división, dice el Señor, Ramalí Masá, di Mayá, Ramayí. Y dice el Señor, recuerda, yo vengo por una iglesia, y la iglesia es mía. Oh Ramalí Ramasá, Ramayí, di Masá, di. No es tu iglesia, yo te la encargué, dice el Señor. Esa iglesia que estás pastoreando, Ramalí Masadi, Mayir Ramasá, es porque a mí me plació escogerte como pastor. Es porque a mí me plació apartarte para la obra del ministerio, dice el Señor. Pero dice el Señor, no me consultas, siervo, sierva mía, dice el Señor. Oh Ramalí Masá, Ramayar Masá, no oras, dice el Señor. No estás en intimidad conmigo, dice el Señor. No haces mi voluntad, haces tu voluntad y tu reverenda gana, dice el Señor. Y dice el Señor, por eso mi iglesia se dispersa, dice el Señor. Por eso mi iglesia no sabe a dónde ir, dice el Señor. Y sobre todo, dice el Señor, porque, dice el Señor, no hablas lo que yo te digo hablar, dice el Señor. Dice el Señor, estoy hablando, dice el Señor, de ya no vivir, dice el Señor, por tus intereses, Ramasán, Ramayán, Dimasán. De ya no, dice el Señor, cobrar por predicar, dice el Señor, porque están haciendo negocio, usando mi palabra, dice el Señor. Oh, Ramasán, Ramayán, Dimasán, dice el Señor, yo te invito, siervo, sierva mía, dice el Señor, de los 5 ministerios que levanté, que salgas a predicar en los kioscos, que salgas a predicar en las plazas, que salgas a predicar, dice el Señor, en las calles, que salgas a predicar en las colonias, que salgas a predicar, dice el Señor, en donde hay funerales, que salgas a predicar en los centros médicos, que salgas a predicar en los psiquiátricos, que salgas a predicar, dice el Señor, en los centros educativos, que salgas a predicar, dice el Señor, donde yo te direcciono y te mando, porque ahí es donde yo quiero que vayas, Ramasá, Ramayén, Ramasá, dice el Señor, porque ahí es donde muchos están perdiendo, porque ahí es donde muchos necesitan mi palabra, y ¿quién les predicará? Porque todos los que he levantado se han desviado, y dice el Señor, ya no quieren predicar en la calle, ya no quieren predicar fuera de las 4 paredes, dice el Señor, sino solamente están buscando puertas en mis iglesias, pero ni siquiera les he abierto, ni siquiera les he mandado. Pero dice el Señor, acuérdate,
Todos los dones y ministerios que te dice el Señor, me entregarás cuentas, dice el Señor. Dice el Señor, yo estoy convocándote a ponerte en la brecha, a firmarte, dice el Señor. Porque el tiempo se está cumpliendo y mi palabra se está cumpliendo. Tiempo final, avivamiento final, dice el Señor. ¿Cuándo me servirás? ¿Cuándo te despojarás y te rendirás? Dice el Señor. ¿Cuándo dejarás de ser tú? Dice el Señor. ¿Cuándo, dice el Señor, yo te podré usar? Dice el Señor, hay muchos que están profetizándose. Hay muchos que están, dice el Señor, haciendo sus intereses. Hay muchos que han sido ungidos, pero ni los llamó, ni los llamé, ni los llamó mis pastores que he puesto. Pero dice el Señor, es inconveniencia, es por intereses. Pero dice el Señor, esos ni siquiera los conozco. Y dice el Señor, hay muchos ministerios que fueron despreciados ahí en las congregaciones, en las iglesias donde estaban, dice el Señor. Hay muchos que estuvieron ahí y los desechó el hombre, dice el Señor. Pero de esos que yo no deseché, esos levantaré. Porque esta iglesia, dice el Señor, Ramasá, Ramayandre, Masá, es una iglesia con una visión de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en mí, dice el Señor. De Hechos 3:21 y Efesios 1:10, dice el Señor, tu siervo que te traje aquí, dice el Señor, tú eres parte de restaurar y de resumir todas las cosas en mí. Tú eres parte de este mover y yo te levantaré aquí, yo te ungiré aquí, yo te enviaré, dice el Señor. Pero dice el Señor, ya no dudes, ya no flaquees, ya no seas tú, déjate moldear, déjate procesar, déjate enseñar, obedéceme, sujétate al orden de autoridad, dice el Señor, así como Josué se sujetó a Moisés, así como Eliseo se sujetó a Elías, porque en su tiempo, dice el Señor, te ungiré y te levantaré. Pero dice el Señor, por eso vienen muchos juicios para muchas iglesias, dice el Señor, que ya nomás profanaron mi nombre, dice el Señor, y profanaron esa iglesia, dice el Señor, ya no estoy en muchas iglesias, dice el Señor, ya no estoy ahí, dice el Señor, yo vengo pronto, pero dice el Señor, tienes que creerlo a lo que te estoy hablando hoy, dice el Señor, tienes que salir, dice el Señor, salir de tu comodidad, dice el Señor, volver a mí y yo me volveré a ti, dice el Señor. En este año 2023, dice el Señor, mucha gente va a venir a las iglesias. Si tú sales y obedeces y escuchas mi palabra, porque ellos me recibirán, porque ellos, dice el Señor, serán salvos. Hay muchos que están angustiados, hay muchos que están oprimidos, hay muchos que están desesperados, hay muchos que están desamparados, hay muchos, dice el Señor, que quieren una palabra y ¿quién se las dará? Dice el Señor, sino tú, dice el Señor. Dice el Señor, yo te estoy hablando con amor eterno, dice el Señor. En las elecciones que vienen de México, dice el Señor, habrá mucho derramamiento de sangre, dice el Señor. Habrá muchos, dice el Señor, entre los partidos, dice el Señor, habrá balazos, dice el Señor. Y dice el Señor, todo aquel que esté en contra de mi palabra, todo aquel que permita, dice el Señor, la ideología de género, todo aquel que permita, dice el Señor, casarse hombre con hombre y mujer con mujer, dice el Señor, yo te invito a que no votes por ellos, dice el Señor, porque dice el Señor, eso no lo respaldo. Por eso hay muchas naciones donde han votado por un gobierno corrupto, y ese gobierno corrupto no es de mi reino, y naturalmente, dice el Señor, luego se molestan, luego se enojan porque tienen ese tipo de gobierno, porque ustedes lo han elegido. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, entenderás que yo y tú, que eres mi iglesia, tienes que estar en concordancia, tienes que estar en acuerdo para votar por esa autoridad, dice el Señor? La persecución está, dice el Señor. La agenda de Satanás está para el 2029 el meteoro que va a caer en la tierra, pero el 2030 está el chi que ya está funcionando y está en prueba. Pero dice el Señor, tú no te asustes, dice el Señor, porque yo te levanté y yo te protejo y yo te ayudo. Solamente afírmate, 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 dice el Señor. Esta es la palabra que estoy soltando a través de mi profeta Valentín, dice el Señor. Arrepiéntete, vuelve a mi iglesia, dice el Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor.